Santiago es pastor de la iglesia de Jerusalén. Y lo impresionante es que él habla mucho de doctrina, habla mucho de santidad, mucho de guardarse del pecado. Y en este capítulo, amados hermanos, es capítulo 4, ¿sí, verdad? Sí. 4, versículo 6, que es el que leímos, pero tiene un contexto, ¿no? Este capítulo 4 tiene un contexto, y el contexto estuvo en el segundo tema que dimos aquí, lo dio el hermano Betuel. Es una pregunta, la pregunta es, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Hay otra pregunta, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? O sea, ya la semana pasada hablamos acerca de asumir nuestra responsabilidad, porque ciertamente algunas circunstancias nos empujan a actuar o tomar decisiones de ciertas formas. Nuestro estado de ánimo, el ambiente, cosas externas, incluso cosas internas, pueden afectar nuestro buen comportamiento, por decirlo así. Y poníamos un ejemplo, ¿no? Y quiero preguntarle aquí, ¿quién cuando no come a su hora y ya tiene mucha hambre, no se pone de malas? ¿No? Hasta te dicen, mira, tenme paciencia porque no he comido y ya estoy que reviento, ¿no? Y uno que es amoroso, pues uno tiene paciencia, y claro, por supuesto, se hace a un lado. Pero, bueno, aquí en este texto dice que realmente nuestras acciones, aunque puedan influir cosas externas y internas como nuestra química, en realidad es producto de nuestro corazón, de nuestras pasiones. Y poníamos el ejemplo en otras ocasiones de aquel cuadro donde ellos están desayunando y a la niña se le cae el vaso de leche. Y poníamos en la mesa dos formas de responder. Una forma de responder lo lleva al caos, a enojarse con su esposa, a humillar a su hija y llegar tarde a su trabajo. Pero la otra forma de responder con paciencia, con amor, siendo empático en la situación, bueno, lo lleva a tener un desenlace mucho mejor, ¿no? No se enoja, no discute con la mujer, no insulta a la niña y tampoco llega tarde a su trabajo. Entonces, ahí podemos ver este ejemplo y podemos ratificar que las guerras y los pleitos son producto de nuestras propias pasiones. Por ejemplo, miren, este ya es un ejemplo matrimonial, ¿no? ¿Por qué una mujer se da cuenta de que su esposo le está engañando? Lo hemos visto mucho, incluso los expertos en comportamiento, incluso las mujeres, ¿no? Lo detectan muy fácilmente. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la señal que el hombre manda por el que está siendo infiel? O al revés, también la mujer puede ser. La distancia. ¿Sí dijiste eso? ¿Sí se empieza a distanciar? Empieza a comparar, le empieza a ver sus defectos. Bueno, eso es lo que yo he escuchado que dicen, oiga hermana, ¿cómo usted sabe o cómo es que sospecha que su esposo le está engañando? Bueno, en primer lugar, ya el celular ya no lo deja por nada del mundo. Claro, puede ser por muchos factores, pero ese es uno. Segundo, pues ya no se arreglaba, ¿no? Ya no se perfumaba, no sé, dije así, pero ya no se echaba perfumito, loción,
pero de un tiempo a la fecha va ese otro, ¿no? Ya sale muy arregladito, ya sale muy arregladita, aunque vaya al pan, ¿no? Otra se empieza a ausentar porque tiene trabajo extra, o porque la amiga la invitó, o porque la vecina le dijo que si la ayudaba, y empieza así. Y así vamos viendo, ¿no? Detalles en los que nosotros decimos, bueno, algo está pasando mal. ¿Qué es lo que está manifestando esta persona? Pues sus pasiones, a través de su conducta, ¿vale? Entonces no va, a ver, y miren, luego justificamos, ¿no? A ver, ¿por qué me mentiste? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué fuiste infiel? Bueno, pues es que tú también ya no me atendías. No sabemos reconocer. Siempre le echamos la culpa a las demás personas, a las circunstancias, a las cosas, incluso a nuestro pasado. Tengo trauma, ¿no? Para justificar nuestras acciones. Por eso la semana pasada, Juanito, hablamos de asume tu responsabilidad. Asume tu responsabilidad. Y una vez que asumes tu responsabilidad, tienes que hacer algo más. Tienes que confesar. Y el tema aquí es un poco difícil porque, miren hermanos, si tú has pensado algo feo y horrible de tu esposa, y si el tema dice que lo tienes que confesar, el que le confieses a tu esposa puede causarle una decepción terrible. Aunque le digas, pero ya no lo pienso, mi amor, y te lo estoy confesando para que no haya ningún, estorbo en mí, ¿no? Y para no, te prometo que no lo voy. Imagínate que llegue tu esposa y que te diga, oye, mi amor, en el sermón del domingo dice que te tengo que confesar mis faltas, y la verdad sí estoy arrepentida. Mira, el vecino me guiñó el ojo, ¿no? Estamos hablando de que tienes que confesar tus faltas. Y van a haber faltas que son tan serias que si las confiesas puede dañar el corazón de tu esposo o de tu esposa. Por eso, al tema que vamos a ver hoy, confiesa tus pecados, vamos a ponerle un punto y aparte y seguido. Punto aparte y seguido. O sea, las cosas viejas pasaron. Ahora que sabes que tienes que asumir tu responsabilidad y que tienes que confesar, pues no tengas malos pensamientos y no hagas algo que tengas que confesarle a tu esposa y que pueda dañar tu relación con ella. ¿Se dan cuenta lo que estamos diciendo? Es tremendo esto, ¿no? Pero bueno, ese es el tema del día de hoy. Y el apóstol, Santiago, empieza así: ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. El problema es peor. El problema es peor. Versículo 3. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedimos mal. Casi que, Señor, ¿qué puedo poner? ¿No? Señor, regálame una pistola. Hermano, ¿para qué quieres una pistola, no? Pues para protegerme. O sea, pedís, pero pedís mal para tus deseos, ¿no? Señor, concédeme esta Navidad ponerme una, y después te prometo que todo el año ya no. Pues claro que Dios no te va a conceder los medios para pecar, ¿sale? Siempre cuando pedimos somos egocéntricos incluso. No pensamos en nuestro cónyuge o nuestra cónyuge, siempre pensamos en nosotros. Y es tan fácil como demostrarlo, ¿no? Cuando nuestra esposa guisa y no nos gusta el guisado, nos es bien fácil decir, oye, te faltó. Y no nos ponemos a pensar cuánto le costó hacerlo, como para que equilibrar, ¿no? Como para quedarme callado y simplemente pues comerlo y no faltarle, ¿no?
Pero bueno, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastarlos en vuestros deleites. Y luego es como, este Santiago les digo que es tremendo, ¿no? Y avienta la estacada, ¿no? Ahí, miren, entre signos de admiración. ¡Oh, almas adúlteras! Tremendo, imagínense si fue un sermón que estaba dando, tremendo, ¿no? ¡Oh, almas adúlteras! Y además no había micrófono, ¿no? Tenía que hablarlo con fuerza, con energía. Y luego después de eso, entre signos de interrogación, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Y qué tiene que ver esto con el tema que estamos tratando de matrimonio? Miren, el detalle es que el mundo o las cosas del mundo las venimos arrastrando y las traemos aquí. Y pensamos y queremos actuar como se actúa allá, y para, bueno, darle alguna justificante, le colgamos algún texto bíblico. Y entonces justificamos nuestras acciones. Por otro lado, cuando hablamos, por ejemplo, de la mentira o del pecado, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. Ustedes mienten, pero él mintió desde el principio. Ok. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Allá en el mundo éramos intolerantes. O bueno, vamos a decir, cualquier persona mundana, cualquier persona que no tiene a Cristo en su corazón es intolerante, es enojón o enojona, es gruñona, es celosa, ¿no? Obsesiva, obsesivo. Eso es natural para los que no conocen a Jesús. Lo que se espera de alguien que es espiritual, que conoce a Dios, es que sea todo lo contrario de eso. Por eso dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? En otras palabras, yo te estoy viendo tu comportamiento. No tienes que decirme que amas a Dios cuando yo estoy viendo que no amas a tu prójimo, que maltratas a tu esposa, que pecas. Ahora, a ver, hermana Alicia, ¿qué es pecado? Porque así empezamos, ¿no? No cabe duda, tarde o temprano vamos a pecar contra nuestra cónyuge. Estamos coqueteando con el mundo y lo manifestamos a través de nuestro comportamiento. Y tarde o temprano pecamos contra nuestra cónyuge, pecamos contra Dios, pecamos contra todo, ¿no? Pero bueno, ¿qué es pecado? Para no simplificar o minimizar lo que es pecado, tenemos que hacer una definición que pueda abarcarlo todo. Y la definición creo que debería ser así, ¿no? Pecado es la violación del orden que Dios estableció en su creación. Ese es pecado. O sea, como lo he dicho en otras ocasiones, por ejemplo, es un ejemplo así como que muy simple, pero nos hace reflexionar. ¿Cuántas horas debe de descansar el cuerpo? E incluso, hermanos, ahí estudiando, los expertos en eso dicen, incluso de tal hora a tal hora es necesario que te duermas, porque a esa hora tal miembro de tu cuerpo se recupera. Y de tal hora a tal hora el otro miembro se depura. Y de tal hora a tal hora tu cerebro descansa y recupera todas las células que murió haciendo conexiones. O sea, hasta los expertos te saben decir con detalle todas esas cosas. Entonces, en razón a eso, los expertos dicen, el ser humano debe de dormir mínimo 8 horas. 8 horas. Ahora, porque es gusto de las personas decir, pues 8 horas tienes que dormir. La respuesta es no. Hay una ley establecida ahí. ¿Quién la puso ahí, Juanito? ¿Quién estableció que nuestro cuerpo
tiene que descansar mínimo 8 horas para que nuestro organismo funcione bien. ¿Quién puso esa ley ahí? No, la puso Dios. La puso Dios. Dios puso esa ley en nosotros. Él estableció esa ley. El hombre la descubrió. Descubrió que si el hombre no descansa las horas que debe de descansar, se estropea. Pero Dios estableció que tenemos que descansar. Ahí está, es una ley en el cuerpo. Y si no descansa el cuerpo, entonces se enferma. Hay consecuencias. A eso se le llama pecado, a la violación del orden que Dios estableció. Cuando no descansamos lo que tenemos que descansar, estamos violentando una ley que Dios estableció. Ojo, hay circunstancias en el mundo caído que también tienen que tomarse en cuenta. A veces te tienes que despertar por un dolor, ¿no? Porque falleció alguien, te llama alguien, necesita atención. Bueno, estamos en un mundo caído donde las consecuencias del pecado te llevan a no violentar la ley, sino a ocupar otras leyes. Y Jesús lo dice cuando habla acerca, por ejemplo, de la ley del Sabbat. ¿Quién de vosotros, cuando su bestia se cae en un pozo, siendo el día de reposo, no va y la saca? Pero ese es trabajo. Sí, pero la otra ley es ten misericordia. Tienes que combinarlas y entonces pesar y sale, ¿no? Pecado, hermanos. ¿Cómo pecamos entre nosotros como esposo y esposa? Por ejemplo, ya hemos estudiado que el matrimonio, Dios no dijo, le haré una compañía idónea, una compañera idónea, no dice así. ¿Cómo dice? Le daré una ayuda idónea, ayuda. Una ayuda es aquel que está a tu lado para apoyarte en desarrollar tus dones y habilidades. Cuando nosotros como esposos nos ponemos celosos, por ejemplo, porque eso pasa, ella actualmente esposo y esposa trabajan, ella gana más, él gana menos, y de repente hay un celo ahí, profesional incluso. O bueno, a él lo halagan mucho y a ella no, y hay otro celo, ¿no? O sea, hay una competencia. En lugar de haber una ayuda idónea, hay una competencia entre el matrimonio. ¿Y en qué resulta? En un caos en el divorcio. Eso es pecado. O sea, es que me sacó la lengua. Como así o así, ¿no? Vamos, eso es muy simple. Hay otras formas que nosotros ni siquiera imaginamos que es pecado. Por ejemplo, esto es, nuestra esposa quiere hablar con nosotros, o nuestro esposo quiere hablar con nosotros, y la mujer en ese momento dice, me duele la cabeza, ahí me platicas mañana. Y a veces no es cierto, no le duele la cabeza, simplemente no le quiere dar tiempo a su esposo o a su esposa. Y bueno, ahí no estás considerando el amor, no estás considerando que debes de cuidar de tu prójimo. Y esa es una violencia también, ¿no? Una violación, ¿no? Eso es pecado. Entonces, de alguna manera, hermanos, de verdad que todos estamos expuestos a faltar a nuestras responsabilidades como cónyuges y por lo tanto pecar. Pero ahora, ¿qué debemos de hacer con el pecado? ¿Qué debemos hacer con el pecado? ¿Qué creen que debemos hacer? Evitar. Claro, por supuesto, evitarlo, pero cuando ya pecamos, lo tenemos que sacar a flote. Lo tenemos que sacar a flote. Confesarlo. Tenemos que declararlo porque el pecado es como una gangrena, como un cáncer que se queda ahí y te va a atrapar. La conciencia es tremenda. Dios ha puesto conciencia en nuestro corazón y más si somos cristianos.
Dice el Señor que no hay nada que en lo oculto se haga que no salga a la luz. Y si no lo confieso yo, va a venir un pajarito y le va a decir, de verdad. ¿Y saben qué es peor? Que si tú se lo confiesas, se lo vas a decir tal como fue, sin aumentar ni quitar. Pero si se lo vienen a contar, puede ser muy grave, porque pueden poner cosas adicionales a lo que realmente fue. Y puedes perder la oportunidad de justificar, de decir perdón. Porque siempre cuando es el reclamo es, ¿y por qué no me lo dijiste antes? ¿No? Cuando te enteras, siempre es el reclamo. ¿Y por qué no me lo dijo antes? Si me lo hubiera dicho antes, a lo mejor sí me hubiera enojado y sí, pero pues hubiera a lo mejor habido algún perdón. Así que debemos de confesar, dice, pero el que da mayor ayuda con su gracia, por esto dice las Escrituras, dice, Dios se opone a los orgullosos. Pedimos perdón a veces. Mira, mi amor, perdóname, anoche te grité, pero mira, arréglate. Llego, parece chimoltrufia, ¿no? Por eso me da coraje. Bueno, digo, lo que estoy tratando de decir es, a veces también pedimos perdón, pero dentro de ese perdón me justifico en mi acción, y eso no es perdón. Ese no es un verdadero arrepentimiento, ¿no? Ahí como que, tienes la oportunidad, ahí ocupas el perdón para decirle lo que no te gustó, y además se lo estás diciendo, pues groseramente, ¿no? Ocupando algo que debe de ser para bien. Confesar nuestros pecados debe de producir un cambio completamente. Y entonces nuestro cónyuge debe sentir también eso, debe sentir nuestro arrepentimiento. Y además debe de verlo también, ¿no? Debe ver ese esfuerzo, ¿no? Ahora, mis hermanos, hay dos preguntas. ¿Quiénes hallan la ayuda y la gracia de Dios? ¿Quiénes obtienen la ayuda y la gracia de Dios? Es que miren, si yo me humillo delante de Dios y le digo, Señor, voy a hablar con mi esposa porque dice esto, ¿no creen que Dios puede intervenir y ablandar el corazón de la esposa para que cuando yo se lo diga ya esté preparado el camino? Dios lo puede hacer. A lo mejor hasta va a decir, mira, ya lo sabía, nada más necesitaba que tú lo dijeras. Y sí, te voy a ayudar. ¿Cómo ven? Porque por otra parte, ¿ustedes creen que nuestra esposa vive del otro lado? Vive con nosotros. Y sabe y conoce de dónde cojea nuestro pie. Y muchas veces le ofendemos, ¿no? Ok. Confiando en sus promesas, entonces no tengas reparos para confesar tus faltas. La confesión demuestra que tomas en serio, ¿saben a quién? A Dios. ¿Por qué? El que no cree que Dios existe se comporta como quiere, porque sabe en lo más profundo de su corazón que Dios no existe y por lo tanto nadie lo va a juzgar. Pero los que creemos que Dios existe y que un día vamos a comparecer delante de su trono y vamos a dar cuentas de toda palabra ociosa que ha salido de nuestra boca y de todas acciones, ¿qué creen? Frenamos. Frenamos porque sabemos que nos vamos a presentar delante de Dios. Y la falta es tan pesada, el pecado es tan pesado, que no lo podemos sostener, que necesitamos confesarlo, lo tenemos que soltar y pedir ayuda. Porque para eso es nuestro cónyuge, ¿no? ¿No dice así? ¿Le haré qué? Le haré ayuda idónea. Oye, mi amor, ayúdame. Y miren, yo aprendí algo, hermanos, se los voy a decir. Bueno, ahí estoy, ¿verdad? Que el hombre no es confiable. El hombre no es confiable. El hombre cuando se enoja contigo es capaz de revelar cosas muy íntimas de ti. El hombre o la mujer, claro.
Y la Biblia es claro también, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero cuando hablamos del cónyuge, no es cualquier hombre, es mi carne, porque así dice, ¿no? Primer tema, serán una sola carne. Y luego dice la Biblia que quien no ama a su carne, quien ama a su carne, la cuida, la viste, la alimenta, la protege. Y si tu cónyuge es tu carne, puedes confiar en ella o en él. Porque además es la ayuda idónea que Dios te dio. No tienes por qué seguir peleando solo o sola. Seguir cargando tus luchas, tus problemas, tus decepciones, tu dolor. No nada más es para pasar un momento feliz y contento y de risa con nuestra cónyuge, es también para llorar juntos. Y es que es importante porque cuando confiesas, cuando tú lo sacas, es eso. Cuando tú lo sacas, cuando tú lo dices, ya no está más aquí. Y cuando tú te liberas de eso, tu comportamiento, nuestro comportamiento también cambia. También cambia. Porque así dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? De vuestras pasiones. Cuando nuestras pasiones cambian, nuestro comportamiento también cambia. Bueno, vamos terminando. ¿Cómo confesar las faltas a tu cónyuge? ¿Cómo las confesamos? Aquí hay algunos consejos. Son 6 consejos. Igual, hermanos, podemos aumentar o quitar, pero son básicos. Primero, ser específico. Es que cuando no somos específicos, somos ambiguos. Cuando hablamos de específico, nos vamos a referir a las emociones, a las actitudes, a los pensamientos, a las palabras y acciones. Debemos de confesar de manera clara y específica todas las cosas. Por ejemplo, ¿no? Dice, no hables en generalidades. Habla cosas concretas que hiciste. No digas, por ejemplo, te ofendí, mi amor. Porque estás escondiendo algo. Estás arrepentido, pero no estás dispuesto a decirlo claro. Porque todavía no estás peleando, pues. Estás peleando contra Dios, contra el Espíritu Santo y contra tu conciencia. Y a lo mejor al principio te acercas así dices, te ofendí, pero lo correcto no sería te ofendí, es dije, por ejemplo, dije que eras descuidada, hablé mal de ti con mis amigos y ahora me echan carrilla, ¿no? Te pido perdón. La otra, llama a los pecados por su nombre. O sea, no digas, mi amorcito, hay una piadosita mentirita, ¿no? No, esa no es. Te mentí. Perdóname. Y se debe de entender que la confesión, dentro de la confesión viene el compromiso. ¿Qué compromiso? ¿Qué compromiso? A no volver a hacerlo. Tercero, reconoce el daño que causaste con tu pecado. De verdad. Es tremendo, pero tenemos que hacerlo. Otra, no te justifiques. La cuarta, son 6, ya vamos a terminar. No te justifiques ni ataques. Es claro, ¿no? Eso. Mi amor, perdóname, te dije que tu comida estaba horrible, pero la verdad era la verdad, ¿no? ¿Qué disculpa es esa? Ponle una cocinera, no seas codo. ¿No? Pues sí. Ok, 5. Confirma la importancia de la relación para ti. Eso es importante, mi amor, de verdad. Estoy delante de ti, estoy arrepentido porque en realidad me interesa mi relación. No quiero que eso termine así. Es más, no quiero que termine. Y pon esa parte, ¿no? Comprométete a hacer algo diferente. ¿Quieres resultados diferentes? Haz cosas diferentes. Y el sexto y el último, pide perdón en forma de pregunta. Es amable esa. Mi amor, ¿me perdonarías?
por esto, por aquello. El tono es humilde, das un buen mensaje hacia tu cónyuge, le estás diciendo estoy arrepentido. Y también resulta con los padres, o sea, venir así en forma de pregunta, oye papá, ¿me perdonarías? Mira, me descuidé, no estudié, bajé de calificaciones. Sí, papá, merezco que me des mis cocos, que no me concedas nada, pero estoy dispuesto a no descuidarme el próximo mes. ¿Y saben lo que va a hacer papá? ¿Qué haría papá? Le da un beso y le dice, hijo, está bien, no te voy a dar tus cachetadas, pero mejoras. Bueno, ese sería el último. Proverbios 28:13 dice, quien encubre su pecado, ¿qué creen? Vamos allá, Proverbios 28:13. Dice que el que encubre su pecado jamás prosperará. ¿Saben por qué no prosperamos en nuestro matrimonio? No solamente hablamos de dinero, hablamos de nuestra relación. Por eso dije al principio, hermanos, para evitar confesar, hay que evitar pecar. La tentación no es el pecado. Cuando la tentación entra a nuestro corazón y da como resultado el hecho, entonces ese sí es pecado. O sea, la tentación no. Pero cuando lo metes a tu corazón y entonces eso te hace actuar, eso ya es pecado. Cuando la tentación es consumida. Así es, cuando la tentación es consumida. O consumada, pero sí, consumada, cuando la tentación es consumada. Así que descubramos, hermanos, la bendición que será para nosotros aprender a confesar. Y conclusión, confesar tus faltas es un acto de humildad. Y además es una muestra importante de que amas y respetas a Dios. Y dos, recuerda que la confesión debe de ser específica, honesta, sensible. Hay que ser sensibles, también no la forma en la cómo lo decimos las cosas, sin explicaciones ni acusaciones y con un profundo sentido de arrepentimiento. Ahora, hermano, explica con tus palabras por qué es importante admitir y confesar tus pecados. Pero a ti mismo. ¿Sale?